Loreto Álvarez, Rodrigo Reed y Álvaro Escobar son protagonistas de 2 a 3, Expreso PM. Hoy, 11 de abril. 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. Hay un estudio. ¿Cómo se complementan ustedes dos? Sí, pues que años. Usted dejó el punto de suspensión. Hoy entró. Y Loreto inmediatamente. Y no lo dice en la pauta. No está. No, todo eso va generándose. Es bien impresionante. Sí, bueno, el tema es que hay un especialista, el doctor Felipe Vial, neurólogo de la clínica alemana, que midió la incidencia y la prevalencia de la enfermedad en pacientes GES del año 2010 al año 2018. O sea, información bastante actualizada. Y hay cerca de 22.000 casos de Parkinson en nuestro país, donde el 90% obviamente son mayores de 55, aunque esto ha ido bajando también con el tiempo. Bueno, y con las proyecciones de lo que viene para Chile y para el mundo, diría yo, la verdad es que el envejecimiento poblacional solo debería crecer. Lo vamos a actualizar y le queremos agradecer porque ha venido hasta acá el doctor y neurólogo de la clínica alemana, Felipe Vial, a quien saludamos. ¿Cómo está, doctor? Hola, doctor. Hola, doctor, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y un especial saludo a todas las personas que sufren de esta condición hoy en día. Sí, que es la cifra más o menos que se maneja en esta proyección que usted hizo, porque este es un estudio que hizo usted, ¿no? Sí, efectivamente nosotros, el Parkinson ya está incluido dentro de las patologías GES y eso significa que es de notificación obligatoria, entonces eso nos permitió tomar los registros del Ministerio de Salud y hacer una estimación en el fondo de la cantidad de gente que está afectada hoy en día. ¿Y esa es una cifra que ha ido creciendo en qué proporción, doctor César? Lo más probable es que haya esto en el fondo tenemos la prevalencia del 2018, que nos habla de 160 casos cada 100.000 habitantes, pero eso obviamente ha ido aumentando, tomando en cuenta si uno proyecta en el fondo que la población sigue creciendo y envejeciendo. Esto es por el tema etario, ¿no? Que vamos envejeciendo y obviamente hay muchas enfermedades asociadas que van a aumentar por cosa lógica. O también hay otros factores que hacen que haya más prevalencia del Parkinson. El principal factor de riesgo es la edad, la verdad. Se sabe también que cierta exposición a algunos tóxicos de repente pueden también influir, pero lo principal es la edad. ¿Y qué es el Parkinson? ¿Cómo detectar a tiempo el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Eso quiere decir que es una enfermedad que avanza y progresa a través del tiempo, produciendo daño en el sistema nervioso. Hay varios tipos de enfermedades neurodegenerativas. Las más conocidas son el Parkinson y el Alzheimer, ¿no es cierto? Sí. Y lo que caracteriza a cada una de estas enfermedades es el lugar del cerebro que se afecta. Entonces, por ejemplo, en el Alzheimer se afecta más circuitos relacionados con la memoria. En el Parkinson, circuitos más relacionados con el control del movimiento. ¿Y a qué señales estar atentos? Porque, claro, usted dice se da más, ¿no?, en población adulta mayor, quizás, o mayor de 55 años, pero ¿hay algunos signos que nos van a dar cuenta más tempranamente de lo que podría pasar? Sí. A ver, yo lo que recomendaría sí, es que no hay que asumir que porque alguien está viejo en el fondo o ya tiene cierta edad, le vamos en el fondo asumir que es normal, por ejemplo, que tenga un temblor o que es normal que camine más lento, que es normal, porque a veces por asumir eso uno no toma ninguna conducta y de repente puede ser que efectivamente esa persona tenga un Parkinson, tú en el fondo lo evalúas y le puedes dar un tratamiento que mejora la calidad de vida. ¿Todos somos propensos, doctor, al Parkinson? El Parkinson es relativamente frecuente ya pasada cierta edad, así que sí, eventualmente todos podemos llegar a tener Parkinson. Mira. Ahora, tener un familiar con Parkinson aumenta un poco el riesgo. Sí. Perdón, ¿y es una o la otra? Vale decir, si son las dos más habituales, Parkinson y Alzheimer, es o se tiene Parkinson o es un Alzheimer, ¿se puede tener las? Se puede tener las dos, claro. Las dos. Posible, ¿Una sí. lleva a la otra? Mira, es una buena pregunta. Yo te comentaba al principio que las enfermedades degenerativas estas se caracterizan por el lugar donde inician, ¿ya? Sí. Pero van progresando. Entonces eventualmente terminan confluyendo. Así que en estados más tardíos pueden llegar a aparecerse las dos. Sí. Esto es irreversible. Sí, a la fecha. Sí, hasta ahora no hay nada que se haya encontrado, ¿no? Sí. Todavía. Ahora, lo que preguntaba Loreto también, el tema del momento en que se detecta y lo que usted hablaba, por ejemplo, uno que es súper interesante, uno asume de repente que tiene como un movimiento, que es parte, puede ser una señal potente. Claro. ¿Qué implica que se detecte antes? Es un buen punto. Hoy en día no es tan relevante, la verdad.
A diferencia de lo que sería un cáncer, por ejemplo. Cáncer tú lo tomas antes y eventualmente mejora el pronóstico en la medida en que lo tratas antes. El Parkinson, el tratamiento que tenemos es sintomático. Nosotros tratamos los síntomas, no la causa. Entonces la relevancia de detectar el Parkinson antes es que nosotros podemos ayudar en términos de calidad de vida. Pero hay que ser claro, no vamos a cambiar la historia de la enfermedad por detectarlo mucho antes. Sí, eso me temía. Por eso quería preguntarlo. Y entonces, ¿qué? No se impide, perdón, el avance. Claro. Claro, pues ese es el tema. Y pero entonces, ¿qué tenemos que, o sea, qué hay que hacer para evitar tenerlo? O sea, me imagino que hay factores de riesgo también que la gente seguramente está Sí, preguntando. es que están preguntando mucho, por ejemplo, que usted algo mencionó, le pueden preguntar al neurólogo, nos dice un auditor, cómo diferenciar entre temblor por Parkinson y temblor esencial. En general, se puede. Sí. En general, el temblor esencial es un temblor que aparece cuando la extremidad está realizando un movimiento. El temblor del Parkinson en general ocurre cuando la extremidad está en reposo. Eso así como a grandes rasgos. Pero a veces puede ser difícil hacer la diferencia. Y pueden estar los dos también. Claro. Otra auditora, si mi madre tuvo Parkinson, ¿tengo más probabilidad de tenerla o existe alguna forma de diagnóstico por herencia? Nos pregunta. Sí, a ver, el Claudia. tener familiares con Parkinson aumenta un poco el riesgo. Ahora, el Parkinson igual es relativamente frecuente. Entonces, cuando nos preocupamos así de que efectivamente hay una alta probabilidad de que tengas de que desarrolle un Parkinson una persona, cuando tiene un familiar que desarrolla la enfermedad en una edad atípica. O sea, por ejemplo, si una persona desarrolla un Parkinson a los 30, a los 40 años, lo más probable es que haya una mutación específica y si uno heredó esa mutación tiene un altísimo riesgo de desarrollar la enfermedad. Y la historia del Parkinson, porque acá nos escribe una auditora, dice, mi abuela paterna fue una de las primeras en Chile diagnosticadas con Parkinson el año 84. O sea, no es tan antiguo, no hay tanto conocimiento de esta enfermedad. No, es más antiguo que eso. Pero en el fondo... Lo que estábamos hablando fuera de micrófono acerca de la nomenclatura de demencia senil y colocar a todos los pacientes en esa categoría, ¿no? Claro, eso exactamente. Y antes efectivamente uno le perdonaba mucho más cosas a las personas con edad, ¿te fijas? O sea, si no, estaba temblando, bueno, es la edad nomás, es la edad. Claro, y ahora somos cada vez más precisos en el fondo y claro, y los estamos cada vez detectándolo en forma más temprana. A propósito de la demencia, que es bien interesante también. Usted decía, lo más común es el Alzheimer y es el Parkinson. Y por lo tanto, no sería adecuado, por lo menos, referirse a esto como demencia senil en términos genéricos, sino con la precisión de ese... Claro, en general, demencia senil es como decir, en el fondo senil es como asumir en el fondo que toda persona pasada a cierta edad se demencia, y eso no es así. No es efectivo. ¿Ya? Hoy día sabemos que la mayoría de los casos que antiguamente se le llamaba demencia senil en realidad son demencia tipo Alzheimer. Pero hay varios tipos de demencia. ¿Por qué se produce, dice la gente? Eso es como no sabe. ¿Por qué? ¿Por qué me da a mí y no a otra persona, por ejemplo? Sí, a ver. Es difícil la respuesta, pero... Sí, la verdad es que no tenemos así. Efectivamente, hay condiciones genéticas que predisponen, pero hay mucho de esto que no sabemos. Esa es la verdad. Porque claro, siempre que hablamos de enfermedades, también se habla de los hábitos, ¿no? De la vida, el tema, evidentemente, del tabaquismo, obesidad, en fin. Claro. Esos factores entiendo que no tienen nada que ver acá en el Parkinson. Uno puede desarrollar un Parkinson habiendo llevado una vida relativamente sana, sin duda. Pero, dicho lo anterior, el cerebro igual uno lo puede cuidar en el fondo y hace la diferencia tener una enfermedad degenerativa en alguien que efectivamente es obeso, tiene en el fondo es tabáquico o tiene diabetes. En el fondo eso realmente hace la diferencia, porque uno en el fondo le está agregando o sacando factores que finalmente igual terminan afectando la función. Hay tecnologías que se han visto donde se les quita lo que tiembla. El temblor se le quita. Eso se está trabajando en eso, me imagino. ¿Y cuáles son eventualmente, doctor, lo más paliativo que se puede dar? Porque finalmente esto es una degenerativo que avanza, lamentablemente. ¿Hasta dónde está la tecnología por ahora ayudando a detener eso y también la medicina? Sí, mira, en el Parkinson lo que ocurre es que empiezan a fallar unas neuronas que se llaman neuronas dopaminérgicas, que producen un neurotransmisor que es la dopamina. Y el manejo del Parkinson, en parte, básicamente es suplementar este neurotransmisor que está faltando. Eso por un lado. Por otro lado, la actividad física.
Esas dos cosas son lo más importante que van a acompañar al paciente durante buena parte de su enfermedad. Ahora, efectivamente existen casos en los cuales ya la terapia farmacológica ya no está andando bien y ahí aparece la opción de la cirugía, ¿no es cierto? En la cual se puede instalar un electrodo en el fondo, en una región del cerebro y que permite, de cierta forma, modular un poco la actividad que está normal y permitir mejorar la calidad de vida por un tiempo, pero no detiene la enfermedad. Doctor, en su calidad de neurólogo también, usted habló de cuidar el cerebro. ¿Cómo podemos cuidar el cerebro? ¿Cómo cuidar el cerebro? La verdad es que en general uno siempre oye como de cómo cuidar el corazón, ¿no es cierto? Alimentación, claro. Claro. La verdad es que las arterias que irrigan el corazón son las mismas que irrigan el cerebro, un poco, así que el principio es bien parecido. O sea, tener un estilo de vida saludable, buena alimentación, actividad física y mantenerse bien activo. Y eso es algo que le insistimos siempre a las personas con Parkinson. Se mantengan lo más activo posible, que sigan trabajando si pueden. Sí, en el Parkinson, al movimiento, que es lo que más destacamos, evidentemente, ahí necesariamente va asociado de problemas en la cognición, de carácter cognitivo. Mira, hay una cosa para aclarar. Lo que más se conoce del Parkinson es el temblor, ¿ya? Sí. Pero hay Parkinson sin temblor, ¿ya? Entonces, lo propio del Parkinson, el síntoma sin el cual no hacemos diagnóstico, no podemos hacer diagnóstico, es lo que se llama la bradiquinesia, que es el enlentecimiento. Que a veces, bueno, en realidad una buena proporción de los casos, se asocia a temblor, pero no necesariamente. ¿Ya? ¿Y el enlentecimiento es un problema de carácter cognitivo? No. La persona se puede expresar bien, está pensando bien. Puede estar pensando bien, pero los movimientos le resultan más lentos. Ahora, ¿esto afecta a la cognición? Sí, la afecta. Pero a diferencia del Alzheimer, que principalmente afecta a la parte de la memoria, en el Parkinson son otro tipo de problemas que tienen que ver con la capacidad de organizarse, la capacidad de orientarse en el espacio. Pero de nuevo, en etapas tempranas a veces uno puede no haber nada en el fondo y en etapas más avanzadas puede ir apareciendo esto. Si se nos va el tiempo, lamentablemente, una más porque la preguntaron varios. ¿La cannabis medicinal sirve? En este momento no tenemos algún estudio así que nos muestre que sea mejor que las terapias que ya tenemos. Perfecto, doctor. Le queremos agradecer a Felipe Vial, neurólogo de la Clínica Alemana. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. María Loreto, si quiere.